Muy buenas, discípulos de Bitcoin. Sean bienvenidos a Bitcoin Freiheit, el podcast en español sobre Bitcoin. En este podcast hablamos sobre las diferentes funciones y aplicaciones de Bitcoin. Bitcoin te ofrece dos caminos. O te tomas la píldora azul, te despiertas y crees en lo que quieras creer, o te tomas la píldora roja y te enseñaré qué tan profundo va el agujero del conejo. Y antes de que empecemos con el episodio de hoy, estoy escribiendo la guía del Bitcoiner como un punto de introducción para un principiante a los conceptos filosóficos, económicos, técnicos y prácticos de Bitcoin. La primera parte ya está disponible para descargar totalmente gratis en la página web. Y por último, con otro Bitcoiner y yo lanzamos un nuevo proyecto llamado Escuela de Bitcoin, en donde estaremos publicando cursos sobre Bitcoin, ya sea de billeteras, minería, la red de Lightning y muchas otras cosas o proyectos relacionados a Bitcoin. Y como proyecto piloto hemos publicado ya el primer webinar. Para verlo visita www.escueladebitcoin.com. Escuela de Bitcoin todo junto. Los links están de todos modos en las notas del programa para que vayan a echarle un vistazo. Ahora sí, trae cafecito con pan y disfruta del episodio de hoy. Bueno, damas y caballeros, sean bienvenidos finalmente a un episodio más de Bitcoin Freiheit. Y sí, señores, ya estamos de vuelta. Hace un año que no los veo, XD. Pero en fin, pues me fui de vacaciones nomás y pues, bueno, regresé hace unos par de días, hace unos 10 días, pero bueno, no había grabado hasta ahora porque pues me dio pereza. Pero en fin, ya estamos de vuelta. Y hoy pues vengo a deleitar sus oídos con otro artículo que se llama La coincidencia monetaria, que es de la revista de Bitcoin Times, edición número 5. Entonces, sin más preámbulo, empecemos con el episodio de hoy. La coincidencia monetaria, publicado en The Bitcoin Times y escrito por Conrad S. Graf. Bitcoin utiliza la electricidad para ofrecer una tecnología monetaria superior. Una crítica común a Bitcoin es que su proceso de minería consume demasiada energía. Los artículos críticos enumeran cifras que pretenden mostrar un enorme uso de electricidad comparable al de un país pequeño. Sin embargo, cantidades concretas aparte, el trasfondo es que esa energía se desperdicia en su mayor parte porque Bitcoin no es más que un cebo para especuladores o algo peor. No solo consume mucha electricidad, sino que además lo hace sin ninguna buena razón. Primero, discutiremos algunos puntos relativos a la interpretación del uso energético de Bitcoin en sí mismo. Después, el núcleo de la discusión se centrará en el uso que Bitcoin hace de la energía. Cómo se compara Bitcoin con otras tecnologías monetarias tanto en términos de la calidad de lo que produce como del total de recursos que consumen los respectivos procesos. Si se analizan conjuntamente los costes y el rendimiento con un sistema comparativo, se obtendrá un enfoque más equilibrado. El razonamiento de Bitcoin como energía suele presentar varios problemas. El primero es la falta de comprensión de para qué se utiliza la energía y por qué es importante, sobre todo en un contexto social e histórico más amplio. Un crítico que sugiera, por ejemplo, que el método de Proof of Stake y otras criptomonedas que consumen menos energía es un sustituto obvio del diseño de prueba de trabajo de Bitcoin o Proof of Work, revela que no ha comprendido el elemento clave por el que Bitcoin es revolucionario como tecnología monetaria mundial, el propio diseño de prueba de trabajo. Los críticos tienden a presentar el uso de energía de Bitcoin sin transmitir lo que el sistema consigue. Por lo general, no lo comparan justamente con estimaciones del gasto energético total de otras tecnologías monetarias en uso actualmente a nivel mundial. Por ejemplo, el coste energético total de Bitcoin y la red de Lightning tendría que compararse no solo con los costes energéticos del dinero fiat, la banca, los pagos y los sistemas reguladores asociados en un país, sino con los costes combinados de todos esos sistemas en todo el mundo. Habría que añadir las fricciones de los tipos de cambio y las incertidumbres del comercio a través de múltiples sistemas nacionales de dinero fiat, en contraste con la naturaleza globalmente unitaria de Bitcoin. Además, los costes incalculables para todos de los ciclos económicos recurrentes y las inflaciones que se derivan
de los sistemas bancarios centrales fiat tendrían que reflejarse de alguna manera en la búsqueda de una comparación justa. El uso de electricidad de Bitcoin para la minería es sencillo y transparente, por lo que una estimación del mismo puede sumarse fácilmente. Sin embargo, los costes totales y los daños colaterales de los principales sistemas monetarios competidores son polifacéticos, opacos y profundos. Estos factores tendrían que estimarse en relación con la escala de uso actual, pero también con la escala realista de posibles usos futuros. Bitcoin, junto con la red de Lightning, así como otras tecnologías de pago que pueden realizar transacciones denominadas en unidades de Bitcoin igual de bien que realizan transacciones denominadas en euros o yenes, pueden escalar sin dificultad para transmitir cualquier cantidad de valor que necesite ser transmitida en todo el mundo. Otro gran problema con esta crítica es que la energía, y sobre todo la electricidad generada, no es homogénea. Su valor varía en función de dónde y cuándo se produce y de la distancia a la que debe distribuirse. Un cubo de agua en medio del lago Victoria no es el mismo bien económico que un cubo de agua en medio del desierto del Sahara. Del mismo modo, la electricidad en un momento y un lugar puede ser, y a menudo es, un bien económico diferente de la electricidad en otro lugar. La electricidad se produce en directo y en su mayor parte debe utilizarse en directo. Cuanto más cerca de la fuente mejor, debido a las pérdidas de transmisión. Un determinado flujo de electricidad en las montañas de Kazajstán no es en absoluto comparable al mismo flujo de electricidad en la ciudad de Nueva York en agosto, donde, por cierto, la electricidad cara alimenta y enfría regularmente solo algunas de las muchas oficinas masivas del actual sistema financiero fiat. Comparar unidades agregadas de consumo eléctrico sin tener en cuenta la ubicación, el tiempo y el coste es engañoso. Cada unidad de energía, y especialmente la electricidad, es única en tiempo y lugar y no puede compararse como si estuviera en todas partes y fuera siempre el mismo bien intercambiable. A diferencia de muchos otros usos de la electricidad, la minería de Bitcoin es relativamente móvil y lo sería aún más sin restricciones legales arbitrarias. La minería puede realizarse allí donde la energía es más barata y menos demandada. También puede desconectarse en cuestión de minutos durante los picos de carga de la red. En contraste con el uso convencional de centrales eléctricas de carbón o gas que tienen carga variable, pueden tardar horas en estar totalmente operativas para satisfacer los picos de demanda de la red. Bitcoin ofrece a la red la posibilidad de desconectar rápidamente una fuente de demanda durante los picos de carga local, en lugar de tener que aumentar ineficientemente la oferta durante fases cortas. La pérdida de transmisión significa que producir electricidad más cerca de donde está la demanda tiene sus ventajas. Sin embargo, la minería de Bitcoin puede ubicarse en cualquier lugar donde haya o pueda desarrollarse energía más barata. La minería de Bitcoin puede permitir y apoyar proyectos energéticos que no serían rentables de desarrollar o mantener sin la presencia de una mina de Bitcoin cercana como comprador de energía de último recurso. La minería de Bitcoin puede surgir en lugares donde la energía potencial es abundante, pero no hay muchos más. No hay necesidad de regular la existencia de tales prácticas. Los mineros tienen un incentivo natural para ubicarse cerca de fuentes de electricidad baratas, relativamente remotas y no caras. Por supuesto, también deben tener en cuenta otros factores como el clima legal y las temperaturas promedio locales. Por otra parte, en los sistemas convencionales de producción energética, una gran cantidad de energía simplemente se desperdicia de forma regular. Más allá de la pérdida de transmisión eléctrica debido a las distancias entre los lugares de producción y consumo, el gas de combustión de las perforaciones petroleras es otro ejemplo de pérdida de energía diaria, una en la que la minería de Bitcoin ya ha demostrado ser una forma práctica de tomar el relevo en el lugar de producción energética, convirtiendo los residuos en ingresos. Una de las cosas que apoya el espíritu empresarial de la minería de Bitcoin es la atención a las formas de hacer uso de los recursos energéticos que de otro modo se desperdician o se valoran mínimamente. Lo que nos lleva a nuestro punto principal. La minería de Bitcoin consume energía, como toda actividad humana. Una pregunta clave entonces es, ¿para qué utiliza Bitcoin energía y cómo se compara esto con los costes y beneficios de otras tecnologías monetarias que igualmente consumen energía? Si alguien cree que una determinada actividad es inútil o perjudicial,
creerá que no debe destinarse ninguna cantidad de energía para llevarla a cabo. Si alguien cree que una determinada actividad es esencial para el avance de la civilización, entonces incluso un consumo elevado de energía le parecerá una ganga. ¿Poder? ¿Para qué? Bitcoin es un nuevo tipo de sistema monetario. Crea y establece una unidad monetaria y proporciona un sistema de liquidación para transferir el control de estas unidades entre los usuarios del sistema. Otros sistemas que funcionan sobre la red de Bitcoin tienden a ser mejores a la hora de transferir el control de pequeñas cantidades en Bitcoin de forma más rápida y eficiente que directamente sobre la cadena. ¿Qué tiene que lograr cualquier sistema monetario para funcionar y cómo puede hacerlo? ¿Cómo utiliza Bitcoin la energía para hacerlo de una forma nueva y única? Se han identificado varias características esenciales que debe tener un dinero, como la fungibilidad, la durabilidad y la divisibilidad. En este debate destacaremos una cuestión clave para cualquier tecnología monetaria. Debe tener algún mecanismo para 1. Limitar la producción de unidades monetarias y 2. Transmitir a los usuarios de dicho dinero que es probable que tales limitaciones sigan siendo efectivas en el futuro. La coincidencia monetaria es que todos estos sistemas deben cumplir estas funciones de alguna manera. Bitcoin lo hace de una forma totalmente novedosa, y Bitcoin debe ser comparado con otras tecnologías monetarias sobre una base justa tanto en términos de costes como de rendimiento. En otras palabras, cómo de efectiva es cada tecnología monetaria a la hora de cumplir estas funciones en relación a los recursos que consume. En la historia del pensamiento económico, varias tradiciones de la teoría del valor monetario han atribuido la verdadera esencia del dinero principalmente a un factor, a la que cada escuela favorece más en su tratamiento del tema. Cada una de ellas también descarta parcial o totalmente los demás factores, es decir, los que las otras escuelas competidoras consideran más esenciales. La teoría del crédito sostiene que el dinero se origina como deuda y es deuda. La teoría del Estado argumenta que el dinero se origina como una criatura creada por el Estado y sigue siéndolo en la actualidad. La teoría mercantilista sostiene que el dinero se origina como una mercancía y lo era, antes de perder sus raíces paso a paso en un proceso de corrupción que nos dejó como al dinero fiat como un triste remanente. Bitcoin no parece encajar en ninguno de estos modelos. No implica relaciones acreedor-deudor, solo transferencias finales directas e irreversibles. No lo emite ni lo gestiona un gobierno, sino que lo sorprende cuando se dan cuenta de que no solo ya ha surgido, sino que funciona sin ellos. No se extrae de la tierra ni se comercializa como una moneda procesada a partir de una materia prima física como el oro o la plata. De hecho, carece de cualquier vínculo tradicional con una materia prima en cualquier parte de su historia. Bitcoin puede parecer, al principio, desde cada una de estas escuelas tradicionales de pensamiento como nada. Y por cierto, no es posible que actúe en un papel monetario, ya que carece del único factor verdadero que da el valor al dinero. De acuerdo con cada escuela de pensamiento respectiva, no es una mercancía, no está respaldado por el Estado, no es deuda, por lo tanto, no puede ser dinero. Sin embargo, sigue siendo plenamente operativa como red monetaria. Se utiliza a diario de formas muy parecidas al dinero y podría imaginarse fácilmente que funcionará de formas aún más parecidas al dinero en un futuro cercano. En lugar de que estos descartes representen un problema con Bitcoin, ¿qué pasaría si este patrón indicara un desafío nuevo e imprevisto para estas constelaciones de pensamiento monetario? Afortunadamente, parece que el requisito de que la producción de unidades esté de algún modo limitada y que la integridad y el funcionamiento continuo de tales límites sean verificables por los usuarios de ese dinero, une los elementos variados y a veces aparentemente contradictorios que cada escuela ha propuesto como la única explicación verdadera. Relatos contradictorios sobre la naturaleza y el origen del dinero. Algunos teóricos del dinero han argumentado que la vinculación a una mercancía es la verdadera razón por la que cualquier dinero adquirió valor inicialmente, la teoría mercantilista. Esto era así al menos en el pasado. Incluso hoy en día hay una gran cantidad de oro supuestamente situado en las bóvedas de los bancos centrales. El antiguo metalismo consideraba que el valor estaba en los metales.
El oro y la plata son dinero. Versiones más matizadas sostienen que la escasez de esos metales limitaba naturalmente la producción de nuevas unidades. El dinero fiat puro existe actualmente, pero, según este punto de vista, no podría haber comenzado sin haber tomado el relevo de los anteriores dineros mercantiles cuando los miembros de la Alianza de Estado-Banco incumplieron sus obligaciones de canjear certificados de papel por el metal. Otros afirman que la verdadera razón del valor monetario ha sido siempre y en todas partes el apoyo de los gobernantes, teoría del Estado. El dinero es una criatura del Estado. Siempre lo ha sido, lo es y debe serlo. Aunque muchas monedas emitidas por el Estado estuvieran hechas de cobre, plata u oro, se trataba de un artefacto histórico meramente incidental. Y afortunadamente, se nos dice, esos viejos grilletes materiales, los metales mismos, fueron finalmente abandonados en los tiempos modernos, dejando solo la pura voluntad del soberano y sus socios bancarios, que siempre fue el único factor verdadero de todos modos. Lo que ocurrió en tiempos pasados, se nos dice, fue que las certificaciones fiat del Estado se habían estampado en monedas de metal en lugar de imprimirse en papelitos. La esencia fiat del dinero siempre ha estado ahí. Ahora es simplemente más eficiente para el soberano imprimir su sello en papel que estamparlo en metales raros. ¡Qué desperdicio!, nos han dicho. Otros interpretan la existencia del trueque de favores primitivos, las prácticas de regalos tribales, los registros de deudas en los templos, las fichas de registro, el dinero a crédito y las cuentas de bar, como que todo el dinero debe explicarse como que realmente obtiene su valor de las relaciones crediticias, en la teoría del crédito. Según este enfoque, el dinero es crédito-deuda, en el medio evolucionado para intercambiar favores en un contexto posterior a las tribus primitivas. Pero aquí nos encontramos con otro inconveniente muy parecido al que observamos en la teoría del Estado. Al igual que los sellos fiats supuestamente se imprimían en monedas de metales preciosos, las anotaciones en los registros crediticios históricos también se denominaban en unidades de alguna mercancía, como pesos de plata o cabezas de ganado. Esta supuesta mera coincidencia de que los registros de deuda estén denominados en unidades monetarias clásicas de mercancías no da mucha tranquilidad a estos teóricos, que siguen adelante con su tesis de que la verdadera esencia del dinero no procede de las mercancías, ni siquiera del Estado, sino del crédito. Un nuevo reto de interpretación. A pesar de las rivalidades entre estos enfoques, hay motivos para pensar que cada uno de ellos plantea algunos puntos válidos, pero no ha llegado a ninguna conclusión. Bueno, a una misma conclusión. Los metalistas populistas se equivocaron al pensar que el valor estaba en los metales preciosos, mientras que los teóricos del Estado y del crédito despreciaron con razón a los metalistas por intrinsicismo, pero irónicamente cometieron un tipo de error similar. Los procesos de pensamiento metalista, estatal y crediticio pueden considerarse como una forma de creacionismo monetario. El creacionismo pretende explicar un fenómeno no explicándolo directamente, sino planteando un creador o una historia de origen. El problema es que los diversos creacionismos apuntan a algo previo que también requiere explicación sin haber explicado necesariamente la cosa en sí. El creacionismo metalista dice: el valor está en el metal crea el valor del dinero. El metal habla directamente, por así decirlo. El creacionismo del Estado dice: los gobernantes crean el dinero y eso explica su valor. El valor del dinero se encuentra en la aprobación del príncipe o en las prácticas de la tesorería. El dinero tiene valor porque el Estado así lo decreta. Según los teóricos del crédito, el origen del valor del dinero está en las prácticas tribales de trueques de favores. Las raíces posteriores proceden de prácticas centralizadas como llevar registros de deudas en los templos. Señalar las prácticas arcaicas de préstamo supuestamente explica el valor del dinero sin explicar qué es exactamente lo que se presta. La historia de los préstamos crea el valor del dinero. La unidad monetaria transmite de algún modo la esencia nebulosa de la acumulación de favores y servicios. Uno podría equivocarse fácilmente de manera similar con Bitcoin. Satoshi Nakamoto lo creó,
Entonces, por lo tanto, ni merengues. El creador nominal de Bitcoin tuvo la sensatez de lanzar el sistema, verlo pasar por algunos problemas al principio y luego desaparecer antes de que hubiera ganado apenas valor de cotización en el mercado, dejando que Bitcoin fuera juzgado por lo que es y hace, no por quien lo creó. La coincidencia monetaria. En las listas habituales de características monetarias aparecen elementos como la fungibilidad y la divisibilidad, cualidades ciertamente necesarias para el dinero. También aparece la palabra escasez. Sin embargo, escaso tiene varios significados técnicos que difieren entre la teoría económica general, bienes no superabundantes, la teoría de la propiedad, bienes rivales y el uso cotidiano casual, hay menos de lo que me gustaría que hubiera. En un contexto monetario, por otra parte, escaso se utiliza en un cuarto sentido, uno bastante específico, la cualidad de tener limitaciones en la producción de nuevas unidades. Esta sensación de escasez alude a algún método para restringir la producción de unidades monetarias. Este factor es común a todas las tecnologías monetarias. Alguna combinación de tales restricciones a la producción ha generado en cada caso la percepción pública de que es probable que las unidades monetarias mantengan su poder adquisitivo de ayer a hoy y a mañana. El supuesto predominio relativo de uno de estos métodos sobre los demás caracteriza a los diferentes tipos de dinero y a algunas de las diferentes escuelas de pensamiento sobre el dinero. Estas restricciones pueden considerarse desde dos puntos de vista. Uno, las propias limitaciones y dos, la disponibilidad y precisión con que los usuarios pueden determinar la naturaleza de dichas limitaciones y controlar su eficacia. Debe existir tanto una eficacia objetiva en la limitación de la producción unitaria como medios para que las personas puedan comprobar que estas limitaciones siguen funcionando conforme pasa el tiempo. Las limitaciones a la producción unitaria son de dos tipos. En primer lugar, los usuarios del dinero deben estar suficientemente convencidos de que los productores de dinero limitarán su propia producción, al menos en un grado razonable, por alguna razón. En segundo lugar, la falsificación ilícita no puede ser tan fácil y generalizada que pueda tener un impacto significativo en el poder adquisitivo. Así pues, debe demostrarse que 1. Los productores de dinero se enfrentan a ciertos límites objetivos y/o a una disciplina inquebrantable. Y 2. Esta restricción no puede ser neutralizada fácilmente por falsificadores ajenos. Un fallo suficientemente grave de cualquier sistema monetario a la hora de abordar estos factores degradaría o haría añicos el poder adquisitivo de sus unidades, tanto objetiva como intersubjetivamente determinable. Para que cualquier sistema monetario funcione, debe ser posible que los usuarios se pongan de acuerdo en que ciertos hechos son o no son de una determinada manera basándose en un estándar común de pruebas. Por ejemplo, los usuarios necesitan alguna forma de confirmar y acordar que un determinado ejemplar es una de las unidades que se supone que es. Una persona puede pensar que el papel que tiene es $1. Otra puede descubrir que es falso. Una persona puede pensar que tiene un lingote de oro macizo. Otra puede descubrir que es un lingote de tungsteno recubierto de oro. Este mismo requisito se extiende, más allá de la falsificación, a la comprensión por parte del público en general de las características de la oferta de una unidad, es decir, la comprensión de cómo se producen los cambios en sus existencias y los significativos y variables que pueden ser dichos cambios. Si la gente pensara que la oferta total de una determinada moneda se va a duplicar mañana, por cualquier motivo, esta percepción afectaría a sus decisiones sobre su balance de esa moneda hoy. Sin embargo, esto es más que una mera ilusión compartida. Una ilusión no puede ser compartida si no existe una vía a través de la cual esa supuesta ilusión compartida pueda funcionar a lo largo del tiempo. Si la percepción sobre la duplicación del dinero hubiera sido correcta, y de hecho la oferta se duplicará al día siguiente, el poder adquisitivo de la unidad sería sustancialmente inferior al que habría tenido de otro modo, independientemente de cualquier ilusión.
Estos resultados se producirían incluso al margen de los cambios en las expectativas sobre el volumen de producción de dinero. Un aumento neto real del número de unidades en posesión de los usuarios del dinero pondría en marcha una serie de efectos, aunque la mayoría de la gente no hubiera oído el trueno de la impresora de dinero. Monedas de metales preciosos. En el caso de las monedas de metales preciosos, los factores objetivos que limitaban la oferta y que informaban al público sobre dichos límites incluían campos técnicos como el diseño de sellos, la metalurgia y las pruebas de moneda. Todo ello contribuía a que la falsificación de monedas individuales y la degradación de todas las monedas fueran más difíciles de ocultar y más costosas de llevar a cabo. Estos conocimientos ayudaron a la gente a distinguir los ejemplares auténticos de los falsos y contribuyeron a asegurar el valor de todas las unidades en circulación. Las especificaciones del contenido de metal alteran la estructura de costes de acuñación. La idea generalizada de que los metales preciosos son limitados y costosos y de que un determinado tipo de metal debía contener una determinada cantidad de metal influía en la probabilidad de que la moneda se produjera en mayor o menor cantidad. La forma y el aspecto de las monedas, incluidos sus sellos, también influyeron en estas percepciones. El viejo debate sobre si era el contenido metálico o los sellos lo que realmente determinaba en exclusivo el valor y la elección del dinero presenta una dicotomía de falsa elección. La contribución relativa de estos y otros factores variaba según la época y el lugar, siempre que ambos factores estaban presentes. Ambos influían en las elecciones del público y en el poder adquisitivo de la unidad monetaria. Una parte del valor percibido se atribuía al metal y otra a la certificación de la marca. Nada de esto se deriva directamente de las denominadas propiedades inherentes de las unidades, ya sea su contenido metálico, su sello principesco o su condición de representación de la deuda. Se deriva tanto de las características reales de producción de las unidades como de la percepción general del poder adquisitivo relativo y de la liquidez de las unidades. Son varios los factores que intervienen en la formación de esas percepciones. La cuestión interpretativa es cuáles son esos factores en cada momento y lugar. A ello contribuyen tanto las características reales de la oferta como las percibidas. Por lo tanto, el valor histórico de una moneda de oro con el busto de un gobernante no debe simplificarse a una mercancía pura, el metal, o a un dinero fiat puro, el sello de la moneda. Es probable que alguna combinación de cada uno de estos factores contribuyera tanto a regular la producción de unidades como a informar al público en general sobre la calidad de dicha regulación. Billetes fiat y dinero bancario crediticio. Con los billetes de dinero fiat, la gente entiende que los falsificadores serán perseguidos y que la tesorería o el banco central intentarán regular la producción de nuevas unidades de alguna manera supuestamente razonable basada en su autoridad legislada. Estos métodos apoyan la percepción del usuario de que no solo se reprime la falsificación, sino que también se limita la cantidad de nuevas unidades del propio productor de dinero. El gobierno manda y tiene esto controlado. Los billetes denominados en un billón podrían producirse en masa a partir de mañana mismo si los responsables decidieran que hacerlo redunda en sus propios intereses. Ocurre que la mayoría de las veces no lo hacen. ¿Y por qué no? La destrucción monetaria no beneficia a una clase dominante, que depende de una unidad monetaria en constante inflación que pierde valor, para extraer para sí ventajas alejándolas del público en general. El sistema bancario proporciona un flujo de beneficios con intereses especiales a sus orquestadores, promotores y compinches, y lo hace de forma relativamente sigilosa. Debe mantenerse en funcionamiento y en el mejor de los casos, sus funciones de transferencia de riqueza no deben notarse demasiado, ya que las élites desean naturalmente que estas transferencias lucrativas, aunque poco éticas, continúen indefinidamente. Cuando un sistema de este tipo colapsa de verdad, como en el caso de la hiperinflación, incluso las élites salen perdiendo, no solo la masa de ciudadanos ordinarios. Este interés de las élites por mantener un sistema de explotación en funcionamiento mediante el instrumento del dinero fiat también afecta la forma más común de dinero moderno,
las operaciones electrónicas en las cuentas de los bancos comerciales. Este dinero crediticio bancario moderno se crea con el simple movimiento de la pluma del banquero al conceder un préstamo. Lo que se presta, sin embargo, no es más que una alteración de los dígitos del sistema contable del banco. Pese a la apariencia de dinero gratis, esta generosidad no puede continuar sin restricciones, ya que si lo hiciera, el propio sistema pronto se degradaría y podría como colapsar. Se acabaría el juego, básicamente. ¿Qué métodos se utilizan para evitarlo? La comprensión pública de este dinero estilográfico es confusa. Es más fácil citar las actividades inflacionarias más obvias de los bancos centrales y las tesorerías que comprender el concepto de que los bancos comerciales crean dinero gratis sobre la marcha. Pero el dinero estilográfico también tiene sus propias fuentes peculiares de restricción de la oferta. Entre los factores que limitan la producción de unidades de crédito bancario comercial está el hecho de que quienes las emiten deben pertenecer a un cartel orquestado por el Estado, según las reglas y directrices cambiantes de este cartel, y operar en el contexto de tipos de interés oficiales y otras políticas en constante evolución. Si se desvían demasiado, corren el riesgo de ser expulsados del club. Los bancos centrales, las asociaciones de banqueros y otros organismos reguladores establecen y modifican estas normas y los requisitos de afiliación. No cualquiera puede establecerse y empezar a prestar créditos de cuentas inventadas sin la atención desfavorable de los de arriba. La continua expropiación masiva que conlleva el sistema de inflación fiat debe mantenerse sostenible, no sea que las masas empiecen a quejarse excesivamente de su suerte, lo que amenaza con ocurrir de vez en cuando. Al igual que con el papel moneda fiat, con el dinero de crédito bancario, una parte clave de lo que restringe la adición de nuevas unidades es un estatus legal respaldado por la fuerza y las amenazas hasta el poderío militar de la nación emisora. La fuerza institucional reserva a los miembros del cartel el derecho de conceder préstamos inventados y recibir comisiones y pagos de intereses por este servicio. A todos los demás hay que impedirles por la fuerza que se afilien. Incluso aquellos que han conseguido entrar en el exclusivo club deben de ser impedidos de sobrepasar las restricciones actuales del club. La sostenibilidad del cartel debe mantenerse, por lo que la inflación de nuevas unidades debe seguir estando lo suficientemente coordinada como para evitar una pérdida de confianza y una ruptura de todo el esquema. Tal es la calidad y el fundamento ético de algunos de los métodos con los que los bancos centrales y los carteles bancarios intentan regular la producción moderna de unidades de dinero fiat. Las limitaciones de producción unitaria de Bitcoin definen en parte lo que es. En contraste diametral, Bitcoin impone y revela sus limitaciones de producción de unidades de una forma totalmente nueva y muy superior a cualquiera de los métodos anteriores. Lo que antes se hacía con la metalurgia, las certificaciones, los registros centralizados, el poder legal y las amenazas y la coordinación de los carteles, ahora se hace con un protocolo de código abierto para una red peer-to-peer que se dedica a la verificación criptográfica mediante la prueba de trabajo. En comparación con los métodos anteriores de limitar la producción de unidades, Bitcoin evita la falsificación casi por completo. La red ignora las transacciones inválidas. Y aunque es sencillo iniciar una nueva cadena de altcoins, las unidades de cualquier cadena de este tipo no pueden hacerse pasar por unidades de Bitcoin, BTC, porque no tienen lugar en la cadena de bloques de Bitcoin, algo que es sencillo de verificar en cualquier momento sin coste alguno. Las monedas que no son de BTC también pueden tener algún valor de mercado, pero incluso los participantes en el mercado que comercian con esas unidades no creen que las unidades de altcoin sean directamente intercambiables con unidades de BTC, que sería el umbral para que la falsificación tuviera éxito. Bitcoin derrota la inflación arbitraria desde dentro, especificando su programa de producción de nuevas unidades como parte integral del propio sistema. La unidad es una 21 millonésima parte del stock total posible de tales unidades. Más concretamente, la unidad que utiliza la red de Bitcoin es un Satoshi, del que se pueden producir 2,14 trillones.
Lo que se denomina Bitcoin es en realidad una unidad compuesta por 100 millones de satoshis. Un calendario de producción de unidades definido e inalterable es fundamental para definir la identidad de la red Bitcoin. Bitcoin no solo restringe objetivamente la producción de nuevos satoshis a través de la aplicación algorítmica de la mayor red computacional del mundo, sino que también proporciona un medio transparente y gratuito para que cualquiera pueda verificar toda la producción de unidades en tiempo real. En la tabla siguiente se resumen para cada una de las diversas tecnologías monetarias las restricciones a la producción y la falsificación y cómo pueden comprobarlas los usuarios. Bueno, aquí muestra una tabla, ¿no? Una imagen de una tabla. Si quieren verla, pues vayan a la web. Ahí está la tabla publicada. Entre todas las tecnologías monetarias, Bitcoin destaca por ser clara, objetiva, transparente y predecible. Los métodos que ofrece para que los usuarios puedan verificar sus limitaciones de producción de unidades no tienen precedentes por su fiabilidad y accesibilidad casi universal. Cualquiera puede auditar la totalidad de la oferta monetaria y el ritmo de producción en cualquier momento, y la oferta total de unidades no solo se puede conocer ahora, sino que también se puede predecir en el futuro en un grado que nunca antes había sido posible. La seguridad del sistema se basa en su red minera de prueba de trabajo. La energía es uno de los principales insumos de este proceso, junto con las plataformas de minería, granjas de servidores, sistemas de refrigeración y la previsibilidad del sistema legal. Por el contrario, los sistemas monetarios modernos son esquemas inflacionistas que requieren un vasto aparato gubernamental y cuasi gubernamental comercial de control para persistir. Los sistemas monetarios y bancarios modernos consumen enormes recursos. Esto incluye la estructura de coste de toda la industria bancaria y de pagos y sus supervisores y ejecutores reguladores, con todas sus sucursales, oficinas, sedes, empleados, granjas de servidores, sistemas de seguridad, etcétera, etcétera, sin olvidar las facturas anuales de calefacción y refrigeración de todos estos lugares en todo el planeta. Los recursos consumidos para apoyar esta base autoritaria convencional de regulación del valor monetario son colosales. A esto hay que añadir los recursos desperdiciados en economías enteras, mientras todos los participantes del mercado se ajustan constantemente a los recurrentes auges y colapsos económicos resultantes de la manipulación de la oferta monetaria y los tipos de intereses por parte de los planificadores centrales monetarios. La mayoría de los ciudadanos ordinarios sufren de una pérdida de recursos por la inflación todo el tiempo, que solo se hace más notable cuando la inflación es aún más alta de lo normal. Irónicamente, el entorno especulativo cíclico que produce este sistema es uno de los factores que explican la volatilidad del precio de Bitcoin en dinero fiat, ya que los jugadores apalancados se encuentran en el otro juego de riesgo, que se convierte en una parte de su búsqueda desesperada de formas de contrarrestar la degradación interminable pero de velocidad variable del valor de las unidades del dinero fiat. Bitcoin ofrece un trato muy sencillo desde el punto de vista monetario y tecnológico. Se consume algo de electricidad para hacer funcionar los equipos de minería. Estas operaciones tienden naturalmente a gravitar hacia cualquier lugar en el que la energía sea más barata, en igualdad de condiciones, que suele ser también donde la demanda de energía es menor para usos competitivos. Esto crea un incentivo constante para mantener, desarrollar o explotar recursos energéticos marginales siempre que sea posible, si las temperaturas, la fiabilidad, la seguridad y el clima legal y empresarial local lo permiten. Por este coste, Bitcoin proporciona por un amplio margen el calendario de producción de unidades monetarias más objetivo, predecible y transparente de cualquier sistema monetario jamás creado, y no hay nada que se acerque. Conclusión. El dinero tiene valor en la medida en que los usuarios de dinero consideran que una unidad monetaria tiene liquidez y poder adquisitivo en el momento actual y una probabilidad relativamente alta de mantener estas cualidades durante los periodos de tiempo que cada uno considera relevantes. Las definiciones del contenido de los bienes, los sellos estatales de aprobación y aceptación, carteles bancarios, las relaciones crediticias y más recientemente las relaciones criptográficas en una red de peer-to-peer son todos elementos que han operado de diferentes maneras, a veces combinadas para uno,
limitar la producción de unidades monetarias tanto por parte de los productores del dinero como de los falsificadores. Y 2. Hacerlo de manera que informen a la opinión pública del funcionamiento de tales limitaciones. Una mera ilusión monetaria es insuficiente para explicar el valor del dinero. Las restricciones de producción deben limitar la producción de unidades y estos límites deben ser suficientemente determinables por los usuarios del dinero. En ambos aspectos, Bitcoin es muy superior a todas las tecnologías monetarias precedentes que han logrado estas mismas funciones utilizando diferentes métodos. Bitcoin ha demostrado una forma completamente nueva de implementar restricciones de producción de unidades y una forma nueva y altamente accesible para que cualquiera pueda confirmar que dichas restricciones sigan vigentes. Ha eliminado la falsificación desde la raíz y ha dado pasos notables y sin precedentes para hacer que inflar la oferta desde dentro sea imposible o, si alguna vez se intenta, espectacularmente transparente. Con Bitcoin, el público en general es totalmente capaz de conocer, verificar y predecir las características completas de la oferta de la unidad monetaria, mucho mejor que con cualquiera de las tecnologías monetarias que se originaron antes que ella o que siguen operando a su lado. Para discutir el uso energético de Bitcoin de forma objetiva, debe reconocerse su valor revolucionario como nueva tecnología monetaria. Además, el uso total de recursos de cualquier tecnología monetaria competidora debe ser contabilizado para una comparación justa de costes. El uso objetivo y fácilmente medible energético de Bitcoin debe verse junto a alguna estimación del vasto, variado y más difícil de sumar uso energético de las partes relevantes del aparato militar, legal, bancario y de sistemas de pago convencionales que actualmente apoyan y orquestan y viven del sistema del dinero fiat. Además, hay que añadir alguna estimación de los daños colaterales asociados a estos sistemas, incluida la financiación de guerras con dinero fácil y los ataques sistemáticos a las libertades civiles, la inflación constante y a veces elevada, y los auges y crisis económicas periódicas. Bitcoin opera como una tecnología monetaria de una manera que es muy superior a la forma en que opera el consolidado sistema fiat. Mientras tanto, su uso específico de cantidades relativamente fáciles de medir de electricidad, que naturalmente tienden a ser extraídas de lugares de bajo costo, se compara favorablemente con el costo masivo y la estructura de residuos que sustenta las operaciones del principal y último competidor de la tecnología monetaria, que es Bitcoin. Bueno, y eso fue la coincidencia monetaria. Yo opino, yo pienso, yo creo, yo digo, yo confío en que hasta aquí vamos a dejar el episodio de hoy. Muchas gracias por haber escuchado este episodio y por visitar el podcast y la página web. Y pues una disculpa por no haber subido episodio desde el año pasado, pero estaba de vacaciones. Y pues ahora pues ya volveremos con episodios más regulares. Y pues eso, en fin, muchas gracias de nuevo. Y ahí se ven. Chao. Nuevamente muchas gracias por escuchar Bitcoin Freiheit, tu podcast en español sobre Bitcoin. Si recibiste valor con el episodio de hoy, considera devolver algo de ese valor visitando la página bitcoinfreiheit.com/valor por valor. O si las donaciones pues no son lo tuyo, pues no hay ningún problema. Es entendible. Entonces lo que sí podrías hacer es valorarnos con 5 estrellas o dejarnos una review en tu podcaster favorito. O también podrías compartir el podcast con tus amigos y familia. Cualquier tipo de ayuda es bienvenida y apreciada. Y además, suscríbete para no perderte ningún nuevo episodio. Y por último, sígueme en Twitter o X, como lo llaman ahora, como BTC Freiheit 69. Te esperamos en el siguiente episodio. Hasta entonces nos vemos y que tengas un excelente día y que Dios te bendiga. Chao.